Ok. Bueno, bueno, muchas gracias por estar ahí. Perdón, que no sé por qué no me veo. Acá estoy. Ahí está. Bien. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar hoy acá presente. Jueves, 20 horas pasaditas. Un día fresco acá en Buenos Aires. Me imagino que por el sur también. No sé cómo estará. Bueno, en Montevideo me imagino que es similar a lo que está pasando acá. Córdoba, Salta y bueno, y Ecuador. Así que de verdad les agradezco por tomarse el tiempo y por estar hoy acá presente. Voy a avanzar con esto. Me presento. Mi nombre es Román Aparicio, yo soy licenciado en Kinesiología y Fisioterapia y ya de hace un par de años que de alguna manera me fui orientando a la atención de personas con trastornos temporomandibular y con dolor orofacial. Allá por el 2022 comencé a formarme también en la atención de personas con dolor crónico y ahí me empezó a cambiar un poquito la mirada, el abordaje y a meterme un poco más quizás en algo que creo yo me estaba faltando en mi práctica y donde también estaba viendo que me faltaba también para llegar a las personas, ¿sí? Que es el modelo biopsicosocial. Mi formación de base y las formaciones que fui tomando en el tiempo estaban más centradas en cuestiones técnicas, ¿no? En la terapia manual y diferentes conceptos. Entonces, un poco eh, el curso este, yo lo empiezo a hablar ya hace 2 años, empiezo a compartir webinars gratuitos como este. Pero recién el año pasado lo di por primera vez. Pero anteriormente yo me encontraba con un grupo de amigos donde dábamos este curso desde el 2017. A raíz de ahí, bueno, un poco con la intención de mostrar todo esto, es que hice esta propuesta. Así que bueno, les cuento un poquito de qué se va a tratar el curso. Bien, como base, como les decía al principio, el curso se va a dividir en tres ejes, en la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento. La base que tenemos hoy, tanto para la evaluación y aquellos que en algún futuro o si están en alguna institución y quieren hacer investigación, la base son los criterios diagnósticos, ¿sí? Y la base tiene que ver con la necesidad de aunar criterios y manejar todos un lenguaje en común, porque también esa era una problemática que tenía, no sé por qué se pasó, pero bueno. Era una problemática que tenía, ¿no? Cuando veía personas con este tipo de condiciones, que muchas veces venían con muchos diagnósticos o las personas no sabían qué explicar qué es lo que le estaba sucediendo, por más que ya habían visto muchos profesionales de diferentes especialidades y áreas. Entonces, los criterios diagnósticos tienen como objetivo eso, ¿no? Informar y manejar un lenguaje en común. Los criterios diagnósticos se van a dividir en dos ejes. En un primer eje, que tiene que ver con los aspectos biomecánicos, es decir, con la evaluación y los trastornos que tienen que ver con la parte articular, osteomioarticular, ¿sí? Entonces vamos a ver acá herramientas para evaluar la parte muscular, la parte articular, como pueden ser patologías degenerativas, artrosis, osteoartrosis, alteraciones del disco, ¿sí? Y se van a dividir o se van a subdividir en estas diferentes alteraciones, ¿no? Las musculares, las artralgias y las del disco. Y el eje 2 tiene como objetivo poder evaluar, cuantificar aquel perfil de las personas que ya tienen un dolor de larga data. Y este quizás sea el problema o el panorama con el que nos encontremos más frecuentemente cuando viene una persona con trastorno temporomandibular. La historia de estas personas suelen tener muchos años. Cuando nosotros empezamos una entrevista, les preguntamos cuándo empezó y suelen contar que esto les pasó hace 5, 2, 3 años,
que tuvieron un primer episodio, fueron al odontólogo, le dieron un medicamento, luego pasó, luego empezó un ruidito, una molestia, pero hasta que un momento ya el dolor se instaló y es a lo que lleva a consultar a diferentes profesionales. Por lo general se acompañan de esa manera. Son muy pocos los pacientes que vemos agudos. Los agudos quizás tienen más que ver con algo traumatológico. Bien. Entonces, el eje 2 va a contemplar estos aspectos que pueden estar siendo factores perpetuantes de ese dolor, ¿sí? Entonces vamos a ver herramientas, escalas para validar o para evaluar aquel perfil de personas que tienen quizás un componente de ansiedad, de depresión, de kinesiofobia. ¿Bien? En el primer eje, como les comentaba, vamos a evaluar toda la parte articular. Es decir, vamos a evaluar la movilidad y algo que no les mencioné es que cuando la persona llega a nuestra consulta, nosotros anotamos, ¿no?, el motivo de consulta, el dolor o lo que sea. Ese motivo de consulta puede ser una limitación funcional, es decir, quizás alguna limitación en la apertura, algún bloqueo, y también el dolor. A ese motivo de consulta que nos menciona la persona, le vamos a decir dolor familiar o signo familiar, ¿sí? Entonces después, cuando nosotros vamos a evaluar la movilidad, todos los rangos de movilidad, lo que vamos a buscar es eso, lo que nos dijo la persona. Porque muchas veces, ¿qué es lo que sucede? Nos vamos a encontrar con personas muy sensibles, ¿sí? Recuerden que muchas veces estas personas vienen con dolores de mucho tiempo, entonces están sensibles por todos lados. Entonces cuando nosotros vamos a evaluar, vamos a hacer los test de provocación, irritativos y demás, muchas veces nos podemos encontrar con falsos positivos. Por eso es importante tener en cuenta la historia, qué es lo que nos cuenta la persona, ese dolor que manifiesta, que muchas veces tiene que ver, me duele cuando voy a comer tal cosa. Nosotros vamos a preguntar cómo es ese dolor, cuándo empieza, cómo se va y demás, las características. Ese es el dolor familiar y es lo que nosotros intentamos buscar. Porque si no, vamos a encontrar un montón de cosas en este perfil de personas. Bien, entonces, el eje 1 vamos a evaluar la movilidad, apertura, lateralidad, protrusión. Otra de las áreas que vamos a evaluar con el eje 1 son las mialgias, ¿sí? Que tienen que ver con el dolor muscular. Y se va a subdividir en tres tipos. En la mialgia local, en una mialgia irradiada y la otra que se me fue. Pero se las cuento, es muy sencillo. La mialgia local es la mialgia que cuando nosotros evaluamos, hacemos un test de provocación, vamos a generar una presión, por ejemplo ahora en el macetero, y la persona nos manifiesta que ese es el dolor que esa persona siente, es el dolor familiar, ¿sí? Ese es el dolor miofacial local, la mialgia local, perdón. El dolor miofacial es el dolor que cuando hacemos el mismo test, el dolor se extiende dentro del margen del músculo. Bien, ese sería el dolor miofacial. Y el dolor irradiado es cuando hacemos el mismo test, este dolor se irradia a otras zonas, como puede ser a la zona del temporal, como puede ser a la zona del oído y demás, ¿sí? Pero recuerden que muchas veces nos podemos encontrar con signos discordantes, es decir, que no tienen que ver con el motivo de consulta. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien. ¿Qué otra cosa vamos a evaluar dentro de este eje? Los ruidos articulares, ¿sí? Cuando evaluamos los ruidos, podemos encontrarnos con ruidos que nos van a sugerir alguna alteración que tenga que ver con el disco, ¿sí? ¿Cuál es la característica o cuál es la historia de esta persona o de ese ruido? La persona nos cuenta que cuando abre la boca hace clic y cuando cierra hace clic, como un chasquido. Bien, es un dolor biomecánico y que tiene esa característica que nos puede sugerir que es una alteración del disco. Otro ruido que podemos escuchar, que podemos escuchar de la historia de la persona, es un ruido como de arena, como que se rozan partes, ¿sí? Y que ahora lo que pueden hacer ustedes es cerca de la oreja agarrar un poquito de pelo y aplastarlo y refregarlo. Es similar
a lo que ellos sienten. De hecho, muchas veces yo agarro, me acerco y le digo, es parecido a esto? Sí, 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 es muy parecido, es como una arenita. Bien, ese es un signo o nos puede orientar a que hay algo degenerativo. Bien, es importante tener en cuenta porque luego con los test de provocación nos vamos a ir acercando un poco más. Cabe aclarar que para definir un diagnóstico, el gold estándar es la imagen, la resonancia. Pero hay que hacer una salvedad, que muchas veces la resonancia, o por lo menos las guías clínicas, nos sugieren que no son necesarias a menos que vaya a cambiar el curso del tratamiento o que estemos frente a una patología seria grave. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el tratamiento conservador va a seguir siendo la elección de primera línea. ¿Bien? Bueno, la artralgia, esto que estábamos hablando un poquito recién. La diferencia con algo muscular va a ser que la persona nos puede manifestar exactamente lo mismo. Me duele cuando abro la boca, ¿ok? O me duele cuando cierro la boca. Nosotros podríamos pensar que puede ser algo muscular porque se da a la acción, a la contracción, ¿verdad? Pero también podría ser algo articular, que se dé al final del rango, o cuando nosotros mordemos también que se dé algo en la cápsula. No lo sabemos, pero podríamos sospechar. La diferencia suele marcarse también por la clínica. Cuando es algo muscular, la persona se refiere de la siguiente manera. Me duele en esta zona, me duele por acá, marca el temporal, marca el macetero, y es una cosa así como un abanico, como que marca una zona, una región. Cuando es una artralgia, cuando es algo que tiene que ver con la articulación puntualmente, la persona dice, me duele acá. El comportamiento del dolor muchas veces suele ser como un dolor punzante o que dispara, ¿sí? Son pequeños detalles que vamos a tener en cuenta a la hora de evaluar. Bien, ese es un poco el eje uno de forma resumida. Bien, el eje 2, como les mencionaba antes, muchas veces estas personas vienen con una historia de larga data. Entonces, hoy sabemos que el dolor va a estar condicionado por muchos factores, ¿sí? Entonces es importante saber que no necesariamente los tejidos van a ser los causantes de un dolor, ¿sí? Si hay una injuria, si hay un corte, si hay un traumatismo, sí, probablemente el dolor esté justificado por una lesión en los tejidos. Pero cuando ya pasaron 1, 2, 3 años, tendríamos que empezar a mirar un poquito más allá de los tejidos. ¿Bien? Vuelvo acá, un cachito. Cuando se presentan estas personas, muchas veces lo que sucede, y cuando nosotros empezamos a preguntar, y creo que esa es una de las partes más importantes de la entrevista, es que estas personas vienen, ya sea por información que ellos han consumido de internet o de cualquier otro lugar, desde la misma salud, pero el problema principal es que adoptan conductas evitativas, ¿sí? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que eso empeore, tienen miedo a que su dolor empeore. Sienten que son frágiles, que se pueden romper, que pueden empeorar. Y eso lleva a un círculo de miedo-evitación. Entonces la articulación y las estructuras entran en un desuso, ¿sí? Y el dolor se perpetúa en el tiempo. Bien, por eso es importante esta parte, el eje 2. Bien. Entonces, no se abrumen con todo esto, pero es para mostrarles las cantidades de escalas que tenemos para poder cuantificar y acercarnos al perfil de estas personas. A ver, en una sesión, dependiendo en dónde se desempeñen y los tiempos que tengan para evaluar las personas, a veces es difícil correr escalas y demás. Pero es importante conocerlas y poder saber de qué se trata esto para poder hacer las preguntas necesarias. Entonces, si nosotros conocemos estas escalas, podemos hacer ciertas preguntas que nos van a ir dando información y quizás hacer una derivación oportuna al área de psicología, por ejemplo, si vemos un perfil de una persona que quizás esté con depresión o ansiedad, bueno, es una oportunidad para poder hacer una derivación, ¿sí? Entonces, de esa manera nosotros vamos a reconocer también nuestras limitaciones, porque también atender personas donde carecemos de herramientas para ayudarlos puede ser frustrante para nosotros, para la persona, en tiempo y en costo también, ¿sí? En resumen, entonces, ¿qué es lo que vamos a evaluar?
Además de toda la parte articular que ya vimos, la kinesiofobia, es decir, el miedo al movimiento, la evitación, la hipervigilancia. Son personas que están constantemente pensando en su articulación. Cuando uno les pregunta, ¿te molesta esto, te molesta aquello? ¿Bostezás? Sí, pero me agarro, trato de no bostezar, ¿sí? Hay evitación y están constantemente pendientes de lo que les sucede, ¿sí? Sus creencias, que pueden ser creencias que tienen que ver con lo que el sistema de salud les ha dicho, porque recuerden, son personas que ven a otorrinos, a odontólogos, a cirujanos maxilofaciales, psicólogos, psiquiatras, neurólogos, porque muchas veces se confunden con neuralgias y demás, ¿sí? La fragilización, ¿no? Esto que hablamos hace rato, el pensar de que soy frágil, de que algo está roto, de que mi cuerpo no funciona bien, ¿sí? Catastrofización, la historia familiar, traumas, experiencias previas, desuso, bueno, el descanso, son personas que no duermen bien, no descansan bien, ¿sí? El sedentarismo y los hábitos. Bien, entonces, la persona debe ingresar al consultorio con su mundo, ya no aislado de él. De otra manera, no podemos ayudar a nadie. Che, ¿se escucha el grito de fondo? Pregunto. ¿No? ¿No se escucha nada? Ah, bueno. Bien, entonces esta es la ficha que ustedes van a ver cuando nos encontramos, si es que nos encontramos y tengo la suerte de conocerlos, que es una ficha que simplifica todo lo que venimos viendo anteriormente, ¿sí? De manera tal que el día de mañana, si esta persona viaja a otro lugar del mundo, pueda esa persona que lo vaya a entender decir, ah, bueno, estamos hablando en un lenguaje en común que tiene que ver con los criterios diagnósticos, que es algo internacional, ¿sí? Y acá en esta planilla vamos a anotar todo lo que hablamos recién, ¿sí? Nombre, apellido, bueno, todo lo más común, el motivo de consulta, los antecedentes y vamos a empezar después con el dolor, las cefaleas, somnolencia, ruido articular, bueno, todo lo que vimos recién, ¿sí? Y esta imagen que está a la derecha, el dibujo del dolor, muchas veces se las damos a las personas para que ellos nos dibujen. Entonces, por darles un pequeño ejemplo, a veces las personas, cuando nosotros les decimos, bueno, dibujame o pintá donde a vos te duele. Claro, como vienen a atenderse por un trastorno temporomandibular, suelen buscar la cabeza y eso. Y cuando nosotros le decimos, pero pintá donde a vos te duele, o sea, a nivel general, y a veces tenemos un muñeco todo pintado de rojo. Entonces nos encontramos con una persona que está con un dolor complejo, ¿sí? Centrarnos solamente en su articulación y solamente en la biomecánica podría ser un error, ¿sí? Un error nuestro con el paciente y perdón que se me fue acá, ahí está. Sería un error atender a una persona desde ese lugar, ¿sí? Sin comprender todos los otros factores que están presentes. Entonces, cuando nos encontramos con el diagnóstico, entendemos esto, que nosotros somos una guía y poder manejar las escalas, poder manejar los criterios diagnósticos, nos da las herramientas para poder guiar a esta persona. Esta persona se encuentra literalmente ahí. Muchas veces vienen muy desanimados, con las expectativas por el piso, porque ya no saben dónde ir, ya no saben qué hacer. ¿Sí? Les han vendido de todo placa, de todos los colores, de todas las formas, tratamiento de todo tipo. ¿Sí? Y muchas veces el tratamiento puede ser algo simple como escucharlos, ¿sí? Como orientarlos, como informarlos. ¿Bien? Entonces, si nosotros tenemos estas herramientas, podemos clasificar a las personas, clasificar en el sentido de que podemos elegir a la persona que va a responder al tratamiento que nosotros queremos o por la información que tenemos y hemos recabado, podemos planificar ese tratamiento, ¿sí? Sabemos que esta persona quizás se acerque al tratamiento que proponemos y va a responder de forma positiva al tratamiento que proponemos. ¿Bien? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, un poco lo que hablamos hace rato, ¿no? La pesadilla de las personas de elegir qué es lo que voy a hacer, con quién me voy a tratar, qué es lo mejor. Lo mejor sería que los profesionales de salud of- podamos ofrecer un tratamiento centrado en la persona y no centrado en nuestros tecnicismos, en lo que nosotros sabemos,
en lo que aprendimos y demás, sino en realmente la historia y lo que le sucede a esa persona. Bueno, esto que hablábamos recién, ¿no? El tratamiento centrado en la persona. La etiología de los trastornos temporomandibulares son diversos. Son diversos. Sabemos que los factores influyentes son centrales y periféricos, en mayor o menor medida. Aún así, el dolor percibido por cada individuo es muy variable, por lo cual ajustar un mismo tratamiento a todas las personas sería un gran error. El trastorno temporomandibular debe ser centrado en la persona, en su historia, en sus experiencias previas, sus creencias, su cultura, sus expectativas. Las decisiones deben ser tomadas en equipo. Una misma talla no le cabe a todas las personas. Bueno, dentro de esa parte de cuando empezamos a mirar a la persona en todas sus esferas, vamos a proponer un tratamiento y dentro de ese tratamiento va a estar la parte de la educación. Y en la educación vamos a usar diferentes herramientas. Una puede ser las metáforas, es decir, cómo le explicamos a la persona qué es lo que le sucede, porque muchas veces nos tentamos de usar tecnicismos que pueden sonar muy lindos y las personas pueden decir, wow, cuánto sabe, pero muchas veces no es no es de tan ayuda para la persona porque no termina comprendiendo del todo qué es lo que le sucede. Entonces, el uso de las metáforas y demás son una buena herramienta para contarle a las personas con palabras simples y muchas veces estas metáforas tienen que ver con la vida o con cosas que les ha sucedido. ¿Sí? El uso de recursos como la imaginería motora en pacientes, en personas con mucho dolor al movimiento, kinesiofobia, es una buena herramienta. Las personas imaginan lo que se está, el movimiento que no pueden realizar o que tienen miedo de realizar y empiezan a activar esas zonas del cerebro que están vinculadas a todas esas estructuras. Luego le pedimos a las personas que hagan una exposición gradual de este movimiento y suelen funcionar muy bien para ese tipo de perfil de personas. El uso del storyboard tiene que ver con hacer un resumen de todo lo que le explicamos, de toda la evaluación que hicimos para que la persona no solamente digo, la información no solamente entre desde lo auditivo, es decir, de todo el relato que nosotros hacemos, sino que también entre desde lo visual y muchas veces le pedimos a las personas que participen en esto, en dibujar, qué es lo que les sucede, qué es lo que entendieron, ellos van agregando cosas, aparecen cosas que al principio no nos dijeron en la historia y que son muy importantes para todo esto. El uso de la línea de tiempo tiene un objetivo similar, muchas veces contrastar con esas historias donde las personas nos dicen, no, sí, a mí me duele hace 10 años, pero me fui de vacaciones y después volví y estuve como 6 meses sin dolor. Ah, ok, si estuviste 6 meses sin dolor, ¿no crees que si tuvieras algo mal en tu cuerpo durante esos 6 meses, qué pasó? ¿Se fue eso? ¿No está más? ¿No? Hacer esa reflexión, la línea de tiempo y este tipo de herramientas nos da ese espacio para que las personas reflexionen y vuelvan a eso que les está sucediendo y puedan empezar a cambiar quizás esa forma que tienen ellos de ver lo que les está sucediendo. Bueno, esto que hablamos de la exposición gradual, ¿sí? Es otra herramienta también que se usa mucho en dolor lumbar, en fobias también en psicología. Bueno, nosotros también hacemos uso de esta herramienta, ¿sí? Hacer una buena planificación de exposición gradual. Son personas que muchas veces vienen con una dieta blanda y hasta líquida, dependiendo, porque en algún momento alguien les dijo, bueno, no, para, ahora tenés que tomar sopa y comer puré, porque si seguís haciendo eso te vas a lastimar peor aún. Y yo he recibido personas en mi consultorio con más de un año con este tipo de dietas. Y hoy sabemos que el cartílago, que las estructuras necesitan volver a cargar para poder modular, para poder desensibilizar y para poder readaptar todas esas estructuras. ¿Bien? Bueno, el uso de la terapia manual, sabiendo para qué y cómo lo usamos, las limitaciones que tenemos y explicando cosas cuando usamos la terapia manual, porque lo que queremos es que las personas sean autosuficientes, autogestivos, no que sean prisioneros de nuestra camilla. ¿Bien? Pero vamos a ver terapia manual, yo sé que a todos nos gusta. ¿Bien? Bueno, para ir cerrando, ¿no? Muchas veces nos centramos en esto, ¿no? Vemos a un paciente con un dolor orofacial o trastorno temporomandibular y nos
fijamos en la oclusión, en la biomecánica y en el bruxismo. Y obviamos un montón de cositas que pueden estar pasando que ya las hemos mencionado. Bien. Bueno, esto, un poco más. Entender al dolor, entender que el dolor es multifactorial y va a abarcar muchísimas esferas, es importante, ¿no? Con la información disponible en la actualidad, con la cantidad de factores que interactúan en el proceso del dolor, asumir un problema como una única causa de los trastornos temporomandibulares es vender la solución a un problema creado por nosotros mismos, ¿bien? Y eso tiene que ver que muchas veces ponemos un montón de etiquetas, ¿no? No, a vos te duele la ATM porque tu cervical está así, porque tenés esto así, esto tenés allá, ¿sí? Somos muy buenos en ese sentido, buscando desalineaciones, asimetrías y demás, pero muchas veces el dolor tiene otros componentes. Bien, bueno, un pequeño resumen. ¿Qué es lo que hacemos entonces cuando llega el paciente? Hacemos una entrevista, una evaluación, evaluación de los aspectos psicológicos, evaluación de la movilidad, los test de provocación. Clasificamos a la persona, si es una persona con un dolor agudo de origen mecánico o si es una persona con un dolor persistente. Y luego vamos a proponer un tratamiento centrado en la persona, que tiene que ver con la educación, con la terapia manual, el ejercicio y las recomendaciones para cambios de hábito, ¿no? Que tienen que ver con el sueño, la alimentación, el sedentarismo y demás. Bien. Ahora, cuando la persona sale de nuestro consultorio, deberíamos poder, o la persona debería haberse llevado las respuestas a estas preguntas. ¿Qué me pasa? ¿Cuánto tiempo me va a durar? ¿Qué puedo hacer yo, es decir, la persona? ¿Qué puede hacer la persona por ella misma? ¿Y qué puedo hacer yo como terapeuta para esa persona? Bien. Bueno, hasta acá llegamos. Che, bueno, si quieren abrir micrófono, preguntar, consultar dudas, háganlo, que no hay ningún problema. Susana, vos ya te anotaste, así que no hay vuelta atrás, ¿eh? Si no te gustó. Ah, sí, decidida, ya estamos. Bueno, me alegro, gracias. Pero bueno, un poco intenté volcar en esta presentación mi forma de trabajar y que no tiene que ver con lo que yo creo, lo que yo pienso, sino que todo esto es básicamente lo que hoy la evidencia científica nos muestra y el camino por donde tenemos que ir, ¿sí? Así que bueno, no sé si no hay preguntas. Si no hay preguntas, estoy leyendo el chat, no, pero son de hace rato. Así que los dejo ir, si es que estamos. Sergio está en Córdoba, así que cualquier cosa le pueden escribir a él. Ana está en Montevideo y en Ushuaia, en Tierra del Fuego, está la Asociación de Kinesiólogos de Tierra del Fuego, ¿sí? Así que bueno, les agradezco mucho y tienen mis redes, así que me pueden escribir por cualquier cosa, por consultas de pacientes, de lo que sea, los que yo pueda ayudarlos, encantado. Así que bueno. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muy Gracias, claro. Román. Gracias a los Chao, chao. Gracias, chao, chao. Chao, chao. Gracias.